Buenas, hoy le vamos a presentar junto a mi grupo nuestro proyecto de aplicación del tercer corte de la materia de procesamiento numérico con el número de curso 1339. Junto a mi grupo conformado por Carlos Arias, de Ingeniería Industrial y Ciencia de Datos. mi persona Luis Flores, de Ingeniería Industrial y Ciencia de Datos. Daniel Celuán, de Ingeniería Industrial y Ciencia de Datos. Y Jorge Acevedo, de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Mecánica. Bueno, ahora realizando una breve descripción del fenómeno que elegimos, en este caso fue la sesión de caminata de una caminadora, donde se podría graduar la velocidad por 0.1 km por hora y la fuimos aumentando cada 5 segundos. Y aquí tomamos 31 datos, como variable independiente fue el tiempo y variable dependiente fue la velocidad. Bueno, para hablar un poco de la fundamentación teórica de nuestro experimento, quisimos usar una de las integrales definidas pues más conocidas. Esta se introduce al inicio de los cursos de cálculo integral, de hecho, y es la integral definida de la velocidad en función del tiempo. Y es que, como sabemos, la integral de la velocidad con respecto al tiempo es la posición, ya que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, es qué tanto varía la posición en un intervalo de tiempo dado. Entonces, si nosotros hacemos la integral definida de un punto A a un punto B de la velocidad en función del tiempo, vamos a obtener la distancia total recorrida entre esos dos instantes de tiempo. Ahora, esto tiene sentido usarlo así cuando podemos saber la función de la velocidad con respecto al tiempo, pero muchas veces en la realidad no vamos a poder tener esta función modelada para cualquier instante de tiempo saber exactamente la velocidad de una partícula, de un cuerpo, lo que sea. Muchas veces lo que vamos a tener son valores discretos de para cada tiempo una velocidad, es decir, a los 3 segundos una velocidad, a los 4 segundos otra velocidad, a los 7 segundos otra velocidad, y no realmente poder tener la función modelada ya para cualquier instante de tiempo. Es por esto que aquí entran los métodos de integración que vamos a abordar a lo largo de este proyecto, que son los métodos del trapecio, los métodos de Simpson de 1/3 y de 3/8, que lo que intentan hacer es aproximar a esta integral definida de la que habíamos hablado antes, que se haría con la función en función del tiempo, pero como no la tenemos, la aproxima utilizando los valores discretos que podemos obtener de manera empírica a través de la experimentación y toma de datos manual. Bueno, ahora empezando con el procesamiento de los datos, hay que ver la gráfica. Aquí podemos ver nuestra gráfica original con los 31 datos y aquí podemos compararla con la gráfica donde reducimos el 80% de los RAT de los datos de una forma aleatoria a través de una semilla. Aquí podemos ver cómo el comportamiento de la gráfica es el mismo al ser una función con un comportamiento lineal, ya que aquí con 2 puntos ya podemos ver cómo se puede llegar a comportar la función. Por eso no se ve un cambio en la forma de la función. Bien, esto también indica que básicamente la razón por la que la función se comporta de manera lineal es porque aumentamos la misma cantidad de velocidad en intervalos iguales de tiempo. Eso quiere decir que a igual tiempo se aumentaba igual velocidad. Lo que nos describe la ecuación de una recta. Y de hecho, esto también significa que podríamos, de hecho, obtener la función de la velocidad con respecto al tiempo, lo que hablábamos hace un momento en el marco teórico. Podríamos haber hecho la integral definida con esa función que sería la ecuación de una recta, de la que solo necesitaríamos conocer, de hecho, 2 puntos. Ni siquiera hubiéramos tenido que tomar todos los datos que tomamos. Sin embargo, como la finalidad del proyecto es ver la utilidad que tienen las integrales, los métodos de integración de los que estamos hablando, quisimos tomar el otro camino, que era utilizar estos métodos. Y entonces obtuvimos los siguientes resultados. Para el caso de la integración con los datos completos que tomamos, nos dio una distancia total en los 3 métodos del trapecio y los 2 de Simpson, nos dio una distancia total de 229,1667 metros. Esto de hecho es muy cercano a la distancia a la distancia real que nos entregó la caminadora, que eran 230 metros, por lo que podemos ver que de hecho son métodos bastante precisos. Pero cuando revisamos entonces los resultados con los datos reducidos a un 80%, vemos que la distancia total es menor y por ende se aleja mucho más del valor real. Esto significa que pues podemos
tener la hipótesis a simple vista de que entre menos datos tomemos, menos precisas son los métodos de integración de los que estamos hablando. Pero eso es algo de lo que hablaremos más adelante. Por ahora solo es una hipótesis. Bueno, para saber pues qué tanto se afectaron los resultados, como dijo mi compañera anteriormente, con la reducción de los datos al 80%, pues pasamos de 229,17 metros aproximadamente a 182,08 metros aproximadamente. Y se pudo ver que se vio una pérdida de precisión del 20%. En teoría, pues al eliminar solamente 6 puntos de los 31 que eran originales, que equivale al 20%. Entonces, ahí se puede ver que tanto se afectaron los datos y fue en gran medida a eso. Ahora, con respecto a si se puede generalizar el comportamiento, sí se puede generalizar el comportamiento, dado que la pérdida de datos se traduce en afectación negativa a los resultados de estos mismos, ya que estos métodos numéricos, más que todas estas integrales, depende de la cantidad de datos que tú le suministres. Entre más datos le pongas, así va a ser su precisión. Pero si le tiendes a quitar datos, pues así va a disminuir su precisión. Y acá tenemos un ejemplo práctico de eso. ¿Qué determina el porcentaje de afectación? Pues primero la cantidad de datos eliminados, por lo que acabé de decir, entre más datos se le quiten, así va a perder pues la precisión. También va a depender de la distribución de los puntos eliminados. Y es que en este experimento específicamente, como la velocidad conforme pasa el tiempo va a ir aumentando, si la velocidad aumenta, la distancia recorrida por n también va a aumentar. Entonces, si la distribución de los puntos eliminados se encuentran más que todo a velocidades finales, si se eliminan esas velocidades, también se va a eliminar mucha distancia que será de magnitudes mucho mayores. También pues depende de la naturaleza de la función, aunque en esta función, como ya sabemos, es una función lineal, esta pérdida de datos en sí con la función no traduce mucha pérdida de información, ya que como se dijo, con solamente 2 puntos se podría graficar dicha función. Pero en funciones no lineales ya tendería a agravarse la situación. Y por último, el método de integración aplicado. Y es que aunque el método de los Simpson suele ser pues más preciso que el del trapecio, todo va a depender netamente de la función y de cómo se encuentre graficada y de su forma. Pasando pues a la comparación con los valores medidos, recordemos que el valor real que nos dio la caminadora fue de 230 metros recorridos y el valor de las integrales, las 3 integrales nos dieron aproximadamente 229 metros. Entonces a eso pues se le va a ver más adelante los errores, pero a simple vista podemos ver que las integrales al dar iguales pues se hizo bien la distribución de los datos y no solo eso, sino de la toma también de los datos, tanto del tiempo de tomarlo cada 5 segundos como del aumento de las velocidades. Y al hacer la reducción de los datos, pues obviamente pues bajó la distancia y esto puede darse por varios factores. Primero puede ser la disminución en la densidad de los puntos, ya eso se vio anteriormente con respecto también a la distribución, y también pues la tendencia creciente de la velocidad, y es que si quitamos los puntos finales, así también se va a perder mayores distancias. Va un poco más, Flores. También tenemos la importancia de los datos eliminados, que eso también va muy de la mano con la tendencia creciente de la velocidad, más que todo por el comportamiento y la naturaleza de nuestra función, así como de la distribución de estos mismos. Entonces no vale la pena pues ahondar mucho en esto, ya que eso se explica con lo anterior. Bueno, abarcando más en los estadísticos y en los errores, vemos que con los datos originales el error absoluto y el error relativo son bastante bajos. Esto se debe más que todo a que los datos están directamente, las variables están directamente relacionadas de forma proporcional. Y los datos reducidos se ve el aumento debido a lo comentado por mi compañero. Podemos concluir que, o sea, estos métodos de integración son bastante óptimos siempre y cuando los datos sigan una distribución normal.
debido a que en ese lapso de tiempo, si fuéramos hecho cambios abruptos de la velocidad, estas integrales fueran perdido precisión. También cabe aclarar de que debido a que los datos originales dieron esos errores absolutos y esos errores relativos, se ve afectado debido a que la semilla en los datos reducidos pudieron haber sido en lugares muy cercanos. Entonces, los datos pierden esa proporcionalidad al momento de los rangos en los que se toman. Entonces, siempre que se saque una conclusión a partir de estas integrales, toca tener en cuenta la cantidad de datos que tomamos y la distribución de los mismos.